Buenos días a todos. Mi nombre es Tito Neira. Muchas gracias al Banco de Bogotá por la invitación. Yo soy el encargado de la estrategia de datos para el Grupo Aval. Ya hace 2 años pues estuve en este mismo evento. Espero que los que repitan charla vean temas adicionales interesantes que les pueda servir en su día a día como empresarios. De nuevo, muchas gracias al Banco de Bogotá por la invitación. Bueno, hoy vamos a ver la conferencia de los datos como ventaja competitiva. Vamos a ver generalidades. Como ven ahorita en el contenido, pues vamos a hablar de negocio, datos, tecnología. Aquí un tema muy importante es que vamos a tocar todo el ciclo de vida del dato, desde los datos, el análisis de los datos, la parte analítica y la interacción con esos datos, que muchas veces se va a través de software como el CRM, por ejemplo. Entonces, en la primera parte de negocio, nosotros queremos hablar específicamente de la parte estratégica. Hoy día se ha hablado mucho del proceso de transformación digital. En ese proceso de transformación digital, estos autores o transformación empresarial, para hablarlo de manera más general, estos autores encuentran 5 verticales esenciales. Uno, pues los clientes, decisiones centradas en los clientes. La generación de propuesta de valor importante, innovación sobre productos y servicios. Claramente tener en cuenta la competencia. Y una quinta vertical que agregan es la vertical de los datos como ventaja competitiva. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro foco hoy para, digamos, el objetivo de esta lámina es enmarcar el diálogo del día de hoy y no olvidar como empresarios, pues que hay otros temas a tener en cuenta, no solo los datos, sino en el entorno de transformación, estas 5 dimensiones como plantean estos autores. Ahora, ya haciendo un foco en los datos, en esta parte de negocio, vamos a ver que estos datos pueden llegar a ser una ventaja competitiva. Aquí en este punto me gusta tomar la definición de Kenichi Umae, que el concepto de estrategia como tal es lograr una ventaja sostenible a largo plazo sobre nuestros competidores en cada negocio donde participamos. Si ven ustedes, esta sencilla definición toca varios de los frentes que hablamos en el proceso de transformación. Y la estrategia tiene pues 3 elementos: la proposición de valor, la ventaja competitiva única y la sostenibilidad de la ventaja competitiva. Si aquí ese es el marco estratégico de negocios que quiero darle a los datos, es decir, los datos pueden llegar a ser una ventaja competitiva si tenemos en cuenta algunas de las cosas que vamos a ver durante la charla. Aquí un tema bien relevante es, uno puede tener los datos con esta visión, es decir, como ventaja competitiva, que cumpla estas condiciones para ser estratégicos, y por eso hablamos de estrategia de datos, o tenerlos en cuenta como una función operacional u operativa. ¿Qué es operacional? Pues que yo los uso para tomar decisiones, yo tengo mis modelos, mis dashboards, impulso mis decisiones por datos, mantengo mi operación, compito, digamos, alrededor de las diferentes características de mi compañía, pero los datos en ese punto son operativos, digamos, si lo fuéramos a hablar así. Desde otro punto de vista son estratégicos, y ese es el enfoque de esta charla. Vamos a ver cómo los datos como vertical estratégica, cómo la analítica me ayuda a competir, cómo una buena gestión de clientes a través de software como los de CRM me ayuda a competir. Pero es esa la visual, digamos, ver los datos como estratégicos y no como operativos. Bueno, para esto voy a ir a través de la definición de los elementos, digamos, de ventaja competitiva y de las diferentes características que hablábamos en las primeras láminas. Aquí traigo 2 ejemplos, uno de Honda Motor Company y el otro de 3M. Me voy a enfocar más sobre el de 3M, pero pues ahí les dejo la referencia para que los tengan en cuenta. 3M, cuando uno va a las oficinas de 3M en cualquier parte en el mundo, tienen una tabla periódica con todas sus innovaciones y empiezan a mezclar esas diferentes innovaciones o esos diferentes productos que generan con capacidades técnicas. Entonces, ellos de eso lo llevan haciendo, pues, ya podría decir, más de 100 años. Y lo encontramos aquí en la parte inferior, en la figura 5.2. Si ustedes ven en los productos,
por ejemplo, tienen el papel de arena y lo juntan con un adhesivo y obtienen un producto. Entonces, más o menos así fue como los cepillos estos para limpiar los pelos del gato, juntaron una cinta que tenían para limpiar mesas de trabajo con otros adhesivos más suaves, digamos, y generaron un nuevo producto. Y así hay infinidad de posibles combinaciones. Aquí la propuesta es que ustedes, recuerden, las 5 dimensiones de un cliente, ustedes con el cliente en el centro, tengan los datos de tal manera que puedan entender ese cliente, hacerle ofertas, productos, servicios. Entonces, están sus productos, pero como una capacidad técnica tengan los datos disponibles, listos, los que necesiten, no solo para tomar decisiones, sino, por ejemplo, hasta para generar nuevos productos e innovación. Esa es como la visual de negocio que queremos expresarles hoy en esta charla. Bueno, perdón que se me está aquí devolviendo esto. Vale. Para ir recorriendo ese camino de por qué los datos son estratégicos, también es cómo la estrategia es alimentada de las diferentes capacidades de la compañía para generar ventaja competitiva. Entonces, por ejemplo, dentro de las capacidades organizacionales hay temas, entonces la idea es que así temas tangibles como la parte financiera, las máquinas y demás, podamos tener los datos como esa otra capacidad organizacional que me permite generar estrategia y alimentar esa ventaja competitiva respecto a los otros competidores, ¿vale? Esa es un poco la idea, digamos, la esencia de esta charla. Si vemos los datos como ventaja competitiva o como una capacidad dentro de la estrategia para generar ventaja competitiva, vemos que si tengo los datos adecuados, correctos, esos datos pueden llegar a crear valor a los clientes. Es decir, le puedo enviar una oferta adecuada a sus necesidades. En el caso, digamos, de banca o de cualquier e-commerce o cualquier transacción en línea, puedo mitigar fraude, ¿cierto? Eso agregaría valor. ¿Los datos son durables y transferibles? Claro que sí, que es otra de las características de esas capacidades para la generación de ventajas competitivas. Entonces, si vemos, cumplen muchas de estas características para llegar a convertirse en ventaja competitiva. Ahora bien, pues vamos a ver más puntos más adelante. Esta es la visión de negocio, pero vamos a ver cómo esto se materializa, digamos, dentro de una compañía. Si vemos un ejemplo de empresas que han convertido los datos en ventaja competitiva, podemos ver el ejemplo de Amazon. Es un ejemplo clásico, digamos, ahí están las referencias. Amazon, con su servicio de Amazon Prime, arrancó en 2005 con una oferta de envío gratis de 2 días. Y a 2018, digamos, ya tenían 100 millones de suscriptores en su servicio. Lo que hizo Amazon en los primeros años fue recolectar información, entender más a sus clientes y posteriormente empezar a lanzar productos y servicios asociados a ese conocimiento del cliente. ¿Y cómo tenía ese conocimiento del cliente? Pues a través de sus compras, a través de toda la información que Amazon recogía y adquisición de nuevas empresas que tenía, digamos, en los diferentes negocios. Entendiendo más a sus clientes, empezó a lanzar servicios complementarios a los que tenía en los primeros años de lanzamiento y pues logró, digamos, el éxito que tiene hoy día. No podemos decir que fue solo porque tenía sus datos, sino tenía los datos adecuadamente organizados, listos, entendía a su cliente, pero además tenía las otras dimensiones de su estrategia alineadas, ¿sí? Su oferta de valor, conocimiento de cliente, etcétera, lo que veíamos en un principio. Esto, digamos, aterrizándolo en el plano del ejemplo de sus compañías, pues si yo desarrollo los datos como una capacidad, pues me van a permitir competir de una mejor manera contra pues los demás competidores de su categoría. También es importante, ya cuando tengo los datos organizados, entender que la forma de hacer negocios hoy día es una forma de ecosistema. Si ustedes ven ejemplos, digamos, como Mercado Libre. Mercado Libre pues tiene su marketplace, pero desarrolla Mercado Pago, pero desarrolla seguros y tiene vehículos, otra serie de ofertas alrededor del entendimiento de ese punto, de ese cliente, ¿sí?
Y ese tema es bien importante porque antes, como ven al lado izquierdo, las personas se relacionaban con las empresas como en una sola línea, en un solo canal de comunicación, empresas con empresas o persona a persona. ¿Sí? Hoy día la relación es más ecosistémica, entonces cuando ustedes tienen un entendimiento de su negocio, de sus datos, de la categoría en la que compiten, la pregunta que se deben hacer como negocio es, ¿cómo soy jugador en ese ecosistema? ¿Soy jugador de un ecosistema? ¿Soy creador de uno nuevo? ¿Cómo yo voy a jugar ahí? Y esas conexiones, digamos, fucsia que ven en la pantalla, esas conexiones son cómo viajan esos datos entre los diferentes jugadores del ecosistema. Solo como para darles un ejemplo, digamos, cuando uno usa Uber y Uber usa pues sus mapas para dar la mejor vía o para uno ver cómo viene, eso es o era en su principio una conexión con Waze, y son dos empresas diferentes, es decir, cómo colaboran para generarle valor al usuario. Y una no tiene que desarrollar lo que hace la otra. ¿Sí? Entonces ahí la pregunta es, para ustedes como empresarios, ¿cómo juegan ustedes dentro del ecosistema de negocio que hoy día existe? Eso me ayuda a mitigar riesgos, ¿sí? ¿Juego o no dentro del ecosistema? ¿Cómo juego dentro del ecosistema? Y además de mitigar riesgos, buscar oportunidades. Eso es un poco el mensaje de negocio en esta parte de los ecosistemas. Bueno, entonces partimos de lo general, la estrategia de negocio, recuerdan, sí. Luego de ver la estrategia de negocio, la empezamos a aterrizar en estrategia como tal específica. Dentro de estrategia, desarrollo de capacidades. Dentro de capacidades, cómo los datos se vuelven una capacidad y mostrar esa relevancia. En ese punto, cuando ya entiendo eso y los tengo debidamente organizados, ya bajamos otra escala que es cómo generamos valor al negocio. Este es un ciclo de vida típico, digamos, que uno encuentra en cualquier página de internet. Aquí está la referencia para que lo vean, sobre cómo administro ese cliente. Entonces, ya tengo los datos perfectos, ahora, ¿qué hago con eso? Finalmente, uno puede usar esos datos a través de todo el ciclo de vida del cliente dentro de la compañía. Si yo tengo una base de datos sólida de referidos, ya bien sea negocios B2B o B2C, o sea, negocios empresa a empresa o empresa a persona, si tengo esa información lo suficientemente sólida, puedo generar posibles clientes, puedo generar ventas nuevas en esa primera parte. Entonces, recomendaciones cuando generen eso para sus clientes, no se queden solo en tener una fanpage en redes sociales muy buena o en tener un buen SEO, sino creen sus propios activos de datos, que es la primera parte. Yo tengo mis activos de datos y luego ya puedo empezar a través de todo el ciclo de vida a administrarlos, generar una conversión en el paso 3, aquí en la mitad, generar acciones de esos clientes y finalmente, cuando ya lo vuelvo un cliente que está dentro de mi base de datos, a través de mis sistemas de relacionamiento con el cliente, los famosos CRM, poder generar ese relacionamiento con el cliente. Que el relacionamiento no sea solo la compra del producto o servicio, sino también cómo yo le doy valor agregado continuamente a mi cliente. Claro, esto depende de la categoría, depende de los tipos de productos o servicios, la oferta de valor, bueno, todas las dimensiones inicialmente expuestas, pero aplica para todos los productos o servicios que yo venda de las diferentes empresas como tal. Entonces, como les decía, partimos de lo general, la parte teórica, aquí ya lo aterrizamos a una aplicación puntual en el tema de negocio. Entonces, hasta aquí la parte de negocio. ¿Qué es muy importante en esta parte? Tener un responsable al interior de la empresa. ¿Quién es el encargado de velar por esa estrategia de datos? Normalmente, bueno, normalmente no, uno ve en muchas empresas, digamos, personas de marketing, personas en los bancos, personas de riesgo, personas de comercial, también roles técnicos, asumiendo esta responsabilidad. Ahí, como les decía, es importante que la empresa tenga ese responsable. O sea, ¿quién es el responsable de usar los datos de tal manera de generar ese impacto en el negocio que veníamos viendo? Lo que impulsa ese impacto de negocio es
lo que impulsa el impacto de la estrategia de datos, perdón, es el negocio. ¿Qué resultados de negocio quieren lograr? Y luego, ¿cómo con los datos yo puedo generar ese valor? Ahora vamos al siguiente punto, son los datos. Todavía no vamos a entrar a lo técnico, pero vamos a hablar de los datos. Cuando ustedes ya tienen definida su estrategia de negocios, dicen, listo, yo quiero profundizar más mis clientes actuales. Tengo muchos clientes que solo tienen un producto y quiero venderles más productos. O yo quiero que mis clientes tengan transacciones más seguras. Ahí estamos hablando de dos temas diferentes. Y lo explica muy bien este artículo de la Harvard Business Review, en donde generan dos tipologías extremas, digamos, de la estrategia de datos. Que aquí en este eje defensivo ustedes ven que la estrategia puede ser defensiva y pone como ejemplo los hospitales. Por la alta regulación necesitan una calidad y protección impresionante de los datos porque pues una mala calidad del dato puede generar un mal tratamiento y pues desencadenar en algo fatal. Y los hospitales en general son el ejemplo extremo que dan estos autores para hablar de estrategia defensiva. Entonces ustedes deben preguntarse su estrategia de negocio, ¿estoy ahí o estoy? El otro extremo son, por ejemplo, los retailers, que son menos regulados y su trabajo, digamos, grande es cómo genero mayor valor sobre esos clientes. Programas de fidelización, lo vemos en temas de negocio, los famosos programas de punto en retailers son bastante importantes. Y cómo estoy generando constantemente relación con mi cliente, compra de productos, servicios, lo que llaman monetización de ese cliente. Entonces, esto es bien importante por lo que vamos a ver ahora. Ustedes definen cuál es su estrategia, más defensiva, más ofensiva. Como ejemplo intermedio ponen los bancos que son altamente regulados, pero tienen también estrategia bastante, digamos, necesitan la estrategia ofensiva pues para generar nuevos clientes, nuevos ingresos y mantener el negocio. Entonces, aquí quiero que ustedes se pregunten, bueno, ¿cuál es la estrategia de datos que quiero? Ya definimos la estrategia de negocio, ya se ubicaron dentro de un ecosistema, ya saben que el cliente al centro lo quieren entender. Ahora, mi estrategia de datos, ¿qué quiere hacer con eso? Que ya tengo listo desde el punto de vista de negocio. ¿Por qué es muy importante esto? Porque, como ven en esta lámina, dependiendo qué tipo de estrategia ustedes escojan, se hacen definiciones técnicas. Entonces ahí es donde, y más adelante vamos a ver eso, no podemos, creo que es la última lámina de esta sesión, no podemos desconocer las sesiones, las relaciones técnicas entre la estrategia y negocio, ¿no? Es el negocio hace un pedido y las áreas técnicas resuelven, porque ahí es donde se encuentra esa desalineación. Entonces, por ejemplo, si ustedes escogen una estrategia completamente ofensiva, pero su parte técnica o parte de analítica, de business intelligence, de data, decide que la parte de gestión de datos se enfoca sobre control y calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tengo que tener todos los datos perfectos antes de salir a vender el primer producto o servicio a mi base de datos, pues van a estar desalineadas y eso es lo que no genera atracción en estos proyectos de datos. O su área, digamos, de gobierno de datos o de business intelligence o el que esté encargado o el área de sistemas, el que esté encargado de sus datos, decide que lo mejor es primero tener una fuente única de verdad. Pero usted no tiene una estrategia defensiva sino ofensiva, pues esas desalineaciones van a hacer que sus proyectos de analítica, CRM, datos, fracasen. Entonces, dependiendo de la definición de negocio, dependiendo de la definición de estrategia de datos, estos temas tienen que estar alineados. La misión, las actividades, la orientación de la gestión del dato y el enfoque de la arquitectura deben estar alineados. Entonces, no podemos separar, como vamos a ver ahorita en la última parte de este capítulo, no podemos separar tanto la estrategia de negocio como la estrategia de datos, como la implementación técnica, porque ahí es donde podemos tener problemas de desalineación. Y, digamos, en el grupo trabajamos con este marco de trabajo, que es un
marco de trabajo de ciencia de datos aplicada, en donde tiene 5 dimensiones que se ven reflejadas en lo que veníamos hablando. Está el negocio, ¿sí? Nuestro norte lo marca el negocio, cuál es la estrategia de negocio y luego pues implementar la estrategia de datos. Basados en tecnología, como ven aquí en la parte inferior de la pantalla, y en 3 ejes en el centro completamente alineados, que era lo que mencionábamos en las diapositivas anteriores. Los datos, debo tener pues mi fuente única de clientes, buena calidad, legalidad, gobierno, disponibilidad. Claramente, entre más grande es la empresa, pues más complejo es esto. Entre más pequeña o naciente es la empresa, de hecho ahorita traigo varios ejemplos de empresas pues pequeñas que nacieron con una adecuada gestión de datos y pues han ido creciendo. Sin embargo, son ejes que tienen que funcionar, independiente del tamaño de la empresa, tienen que funcionar alineados. El otro punto es, ¿qué hago con esa información? La parte analítica, por ejemplo, la parte de Business Intelligence, Business Analytics, inteligencia artificial, todo eso es una sola dimensión. Entonces, ¿cómo los voy a explotar? ¿Qué voy a hacer? Desde mis informes de ventas, desde de pronto un modelo de deserción, algo más avanzado, un chatbot o un asistente artificial. ¿Cómo va a consumir esos datos ese tipo de servicios analíticos, digamos, llamémoslos? Y lo más importante al final, cómo es la interacción. ¿Qué quiere decir eso? El lado final que se da en mi CRM, por ejemplo, es decir, esos prospectos que el vendedor atiende. Si lo vamos a un ejemplo, digamos Netflix, cuando uno ve una película, termina la película, automáticamente le hace recomendaciones de la siguiente para mantenerlo a uno enganchado. Y así podemos ver ejemplos en el mundo digital por montones. Aquí la cuestión es esa, o sea, cuando queremos hacer algún trabajo en CRM o de marketing automation, no podemos desconocer las otras dimensiones, porque si no, no vamos a generar el impacto que queremos. Y eso hace parte de la estrategia de datos, es decir, cómo tengo en cuenta todas las piezas esenciales para mi ejecución de la estrategia de datos para poder generar un impacto en el negocio. Entonces, ninguna de estas 5 dimensiones puede hacer falta, ni ninguna puede ser más relevante que otra, porque si no se desbalancea y no logramos el impacto que queremos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener claro? Los objetivos. Entonces, ya tenemos claro el responsable. Ahora tenemos claro que todas estas piezas tienen que ir juntas. Ahora, ¿qué objetivo tengo yo en mi estrategia de datos? Entonces, con ese objetivo podemos hablar, ahorita les daba un ejemplo de, quiero hacer más venta cruzada con mis clientes actuales. Ese es un objetivo. Recuerden que los objetivos se deben formular de objetivos de negocio. No, un objetivo no puede ser tener un CRM. Un objetivo es qué quiero lograr con ese CRM. ¿Sí? Casi que ese CRM es una herramienta para lograr un objetivo de negocio. Si lo transportamos a otro escenario, por ejemplo, como temas públicos, entonces, ¿cuál es mi objetivo? Que la gente se desplace mejor, que menos personas se enfermen, que sí, ese tipo de objetivos necesariamente son de lo que quiero lograr. Como aquí estamos hablando de negocios, es mi objetivo de negocio. ¿Qué quiero lograr como negocio? Entonces, por eso tengo que tener primero mi estrategia clara y segundo, pues ya digo, bueno, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo con objetivos específicos puntuales en cada punto de mi estrategia yo puedo lograr generar un impacto? Si ustedes observan, hasta aquí no he hablado absolutamente nada de tecnología. ¿Y por qué estas conferencias las armo de esta manera? Porque normalmente cuando las personas entran en un proceso de generar temas analíticos, de CRM, de datos, normalmente piensan mucho en la tecnología. ¿Qué tecnología voy a comprar? Si es nube, si no. Ahorita vamos a ir a ese punto final de todo el tema y por qué el desarrollo en nube y demás, pero no es el core. O sea, lo primero es tener ese responsable que esté pensando en la estrategia de negocio, cómo va a ser. Luego defino mis objetivos, ¿sí? Con esos objetivos tengo claros los pasos que voy a dar dentro de mi estrategia de datos, qué necesito,
y digamos, con ánimo de reforzar esa posición, ahorita les voy a presentar unos ejemplos de empresas pequeñas, después de una empresa pequeña, que todo su negocio está basado en datos. Entonces, hay muchas tecnologías que me ayudan a generar ese tipo de impulso, o sea, no verlo como, no, esto no es para mí, sino es para otro tipo de empresas, sino tratar de encontrar esas capacidades nuevas que hay con el uso de la información para generar mayor valor a la compañía. Entonces, responsable, 2, tener claro sus objetivos de negocio. Bueno, vamos a esta parte de tecnología, que digamos ya la última parte de la presentación. Aquí les traigo simplemente varios ejemplos de tecnología. ¿Para qué? Para hablar qué tecnologías hay y están disponibles. Cómo ustedes decidan abordar es relevante, digamos, sí, pero pues ya las tecnologías existen, algunos deciden desarrollarlas, como traigo como 3 casos, pero no debe ser la discusión central desde mi punto de vista. Claro, si le preguntan al encargado de tecnología, dicen que es la discusión central, pero yo lo veo realmente como una herramienta que habilita esa estrategia de negocio. Este ejemplo es de Adobe Marketing Cloud. Yo me imagino que ustedes conocen más la parte de Adobe Creative Cloud, que es para crear todas las piezas publicitarias, creativos y demás. Esta es como la parte que hace toda la administración de datos de Adobe. Es una plataforma nube al 100%, nació nube, es nube. Es bastante, para mí, digamos, es como los emprendedores o los creativos, pues, en esta parte de Marketing Cloud. Muchas de las plataformas los siguen a ellos. Y si ustedes ven, digamos, aquí, vamos de arriba hacia abajo. En las soluciones, por ejemplo, tienen la parte analítica, un poco lo que hablamos, la analítica integrada a las acciones, ¿sí? La parte de redes sociales, se pueden hacer campañas dentro de la misma solución. Tiene analítica, campañas, administración de audiencias, que es Audience Manager, Target, que es personalización. Entonces, uno entra, es como un all you can eat. Ustedes ponen la información, que es la parte de abajo, ¿sí? La ponen sus activos digitales y ya pueden hacer todas estas cosas que se ven arriba. En este sentido, pues también, por ejemplo, Google tiene herramientas relacionadas similares, no tan integradas, la verdad. Oracle tiene otras. Entonces, las diferentes marcas tienen como diferentes capacidades. Aquí les traigo como la que sería un ideal para implementar una estrategia de datos, que es, yo tengo todo integrado acá. Obviamente hay que hacer el esfuerzo tecnológico, la implementación y demás. Y esta tiene algo interesante, que es la parte de contenido, como tiene la parte creativa, en donde están, si nos imaginamos una publicidad en Internet, están todas las piezas de esa publicidad. Cuando llegue el cliente, esta plataforma de inteligencia analítica la recibe y dice, es una persona con ciertas características. Se habla con la parte de contenido y le dice, tráigame una publicidad de cierta manera. Y se la ponen ahí, se la imprimen en la experiencia y para maximizar la relación de esa persona con esa pauta, por ejemplo. Entonces, esto en esta plataforma de Adobe Marketing Cloud. Esta es otra. En el grupo se decidió desarrollar su propia plataforma. Esta es una plataforma de datos multinube. Entonces, esta es un poco más enredada, no voy a entrar al detalle, pero si ustedes ven por este lado, a la derecha de la lámina, están las salidas, el consumo, aquí está el CRM, aquí está la parte de Marketing Automation, está Google, Facebook, digamos, todas las interacciones a mano derecha. También están los tableros, también están las APIs que se consumen, este es otro tipo de plataforma. Y detrás de eso está toda la gestión de datos. Hay zonas de data y analítica, que es esta parte de la mitad, y zonas de procesamiento de datos. Esto sí es un esquema típico de este tipo de tecnologías en nube. Bueno, el otro mensaje, todo esto es nube, o sea, no hay nada on-premise. Eso le ayuda mucho a las empresas que están entrando en este mundo, porque pues no necesitan tener los grandes equipos, grandes servidores, sino pueden ir a Google, Amazon, Microsoft, bueno, hay diferentes ofertas del mercado, a montar estos esquemas con temas en nube que son autoadministrados por estas compañías y
a una relación costo-beneficio. De hecho, en algunos planes gratuitos inicialmente que les permiten usar todo este tipo de herramientas. Por ejemplo, para herramientas de análisis, aquí hay varios logos, pero pueden usar R, Python, que son completamente gratuitos. Puede usar nubes que en su primera fase, digamos, de consumo de información son gratis, tienen servicios gratuitos hasta cierto número de clientes, etcétera. Lo mismo pasa en CRM, no sé, hace poco Mailchimp, HubSpot, son diferentes tecnologías que pueden arrancar inicialmente y después en la medida que va escalando, pues claramente hay que pagar un dinero para poderla seguir usando o ciertas funcionalidades. Bueno, entonces, esta es otra solución, decidieron armar su propia plataforma. Esta es una empresa, como les decía, Avi, no sé si la conocen, pero pues Avi es una startup colombiana que hace poco más de 2 meses levantó $100 millones en su ronda de inversión. Si se comparan el estadio de esta startup con Rappi en esa ronda recogió 50, un poco como para que vean la proyección que tiene esta PropTech acá en Colombia. Este es el ejemplo para darles, es una empresa impulsada por datos que arranca de ceros. No había información disponible, no había las tecnologías disponibles y de nuevo ellos parecidos al grupo decidieron desarrollar su propia plataforma de datos. Esto sí, 100% en Amazon. Y lo que hicieron fue, en el mercado colombiano no tenía como una fuente única para entender los inmuebles. ¿Qué es entender los inmuebles? Saber su costo, digamos, como su historia, saber su valor real hoy en el mercado, qué tanto rotan en el mercado. Entonces, Avi tomó una cantidad de información del mercado, la consolidó y generó esos modelos de pricing. Entonces, ¿para qué sirve esto en el modelo de negocio de Avi? Que es un modelo claramente impulsado por datos, es tener la información de todo el mercado inmobiliario. Bueno, gran parte del mercado inmobiliario en los países donde participa ya está en México y bueno, en Colombia ya está en México. Con eso deciden en qué zonas empezar a trabajar, deciden qué apartamentos comprar. Creo que no les mencioné el modelo de Avi, para los que no lo conocen, le compran a uno ellos compran el apartamento que van a comprar, están creo que solo apartamentos, no casas. El apartamento se lo pagan a uno, ellos lo remodelan, lo arreglan y lo venden. ¿Sí? Pues es un modelo innovador porque pues, las inmobiliarias intermedian, los sitios de vivienda pues postean los avisos, pero el negocio pues es entre personas. Entonces ahí Avi entendió ese ecosistema y dijo, ¿se acuerdan las primeras láminas que vimos de ecosistemas? Entendió ese ecosistema y dijo, ningún jugador está haciendo esto, yo quiero posicionarme acá para darle velocidad y acelerar esa compra y venta de vivienda en casas. Entonces, ellos deciden en qué sectores entrar. En Bogotá arrancaron en Kennedy y ya pues están, creo que ya casi por todo Bogotá, ya están en Medellín, Cali, Barranquilla, creo yo. Y lo que hacen es, con esa información deciden por qué son arrancar, qué apartamentos comprar, qué ofertas hacer y creería yo que el modelo está alrededor de un 80% impulsado, el modelo de negocio está un 80% impulsado por las decisiones de los algoritmos. Sí, compré esto, no compré el otro, si remodelan o no remodelan. Bueno, hay una cantidad de variables ahí metidas en su fórmula secreta. Pero al final, digamos, hace un modelo viable de ceros, ¿sí? Es una empresa que arrancó de ceros completamente. Entonces, un poco el mensaje aquí es, si ustedes, pues ustedes ya tienen un tiempo recorrido como empresas, la idea es sentarse y preguntarse si los datos los podrían hacer mejores competidores en su sector. Y en función de eso, pues toma, de nuevo, responsable, objetivos y define cómo arrancar. Este es el ejemplo de Avi como empresa que arrancó. Creo que Avi tiene 2 años y se empezó a desarrollar. Esta es un caso extremo pues porque todo su modelo es basado en datos. Bueno, aquí hay otro ejemplo que es un ejemplo de empresas B2B. Esta empresa Independence es una empresa de perforación petrolera. Y tienen sensorizados, digamos, sus operaciones aquí a la izquierda
sus operaciones de explotación, de perforación. Tienen, en este caso, tecnología de Azure. Un poco aquí la idea de mostrarles todas las tecnologías, Google, Amazon, Microsoft, Oracle, IBM, bueno, todas las tecnologías que vimos, es un poco para reforzar eso. Así, para mí lo relevante aquí es el conocimiento de negocio, sus objetivos, y luego, claramente, hay que escoger la tecnología correcta, pero la oferta está, no es tan restrictiva como hace unos años. Entonces, aquí ellos tienen sensorizados, tienen aquí, esos sensores viajan a un hub de Internet de las Cosas, un hub de IoT, y hacen toda la parte de analítica de streaming, o sea, en tiempo real, sobre su operación, y lo visualizan en un Power BI. Bueno, en el anterior de AVI aquí había Tableau, por poner un ejemplo de visualización. Aquí ellos trabajan en Power BI. Aquí claramente pues no hay, como veíamos en la tecnología de Adobe o la que el grupo ha desarrollado, no hay como, digamos, ese contacto de email con los clientes, porque pues aquí son taladros, ¿no? Y un poco el tema de negocio es diferente. Pero esta información me permite hacerle un seguimiento, también la historia de esas operaciones, y ellos en este momento quieren ahora hacer trabajo predictivo, o sea, analítica predictiva, que es como me anticipo al desgaste, al uso de esa maquinaria para hacer un mejor mantenimiento. Entonces, un poco el mensaje que quiero darles acá, por más lejana que vean su industria, los temas de datos y analítica, hagan ese ejercicio de ver, bueno, si no lo veo lejano, si lo veo cercano, cómo este ejercicio de datos, analítica, generación de interacciones, CRM, marketing cloud y digital, puede generar una disrupción en mi negocio. Ese cuestionamiento es bastante importante para que ustedes puedan encontrar oportunidades en la gestión adecuada de los datos y la analítica para generar disrupción en su negocio. Entonces, este es ejemplo, como les decía, industrial, que lo aplican en su negocio como tal, en un negocio B2B completamente industrial. Perdón, que me pasé. Entonces, como capítulo general, para que se queden con esto, entonces tenemos arriba, tenemos el responsable, definir los objetivos, y en estos últimos dos capítulos hablamos de datos y tecnología. Entonces, ¿qué necesitamos de los datos y la tecnología para implementar mi estrategia? ¿Qué se deben llevar de esto? Y aquí, pues, esta conferencia pues la dicto en diferentes escenarios, ¿sí? Y si alguien me pregunta, bueno, ¿qué me llevo de todo esto? Esos mismos 3 puntos. Es decir, si ustedes quieren hacer de los datos un activo estratégico, ¿sí? Pueden ser que ya los usen para hacer informes, reportes, modelos, están metidas dentro de su CRM, pero la pregunta que quiero que se hagan y se vayan de esta conferencia es, ¿son los datos un activo estratégico? ¿Sí o no? Sí. Felicitaciones, por ahí es el camino. Si no son estratégicos, ¿podrían serlo? Sí. Entonces, si sí pueden serlo, ¿quién es el responsable de eso? O sea, si puede ser tan estratégico, ¿hay un responsable? No, deben conseguirlo. ¿Quién va a ser el responsable? Si son tan estratégicos, ustedes les tienen definidos objetivos de negocio que esos datos les puedan ayudar a cumplir. Sí, fabuloso. Si no, definirlos específicamente. Esa tarea de datos, analítica, CRM, ¿a qué objetivos de negocio le están apuntando? ¿A qué me va a ayudar? ¿A cuáles de esos objetivos me van a apoyar? Y finalmente me hacen falta más datos y tecnología, o no los tengo, ¿cierto? Tengo el responsable, tengo mis objetivos, pero no tengo los datos ni tengo la tecnología. Ya tengo dimensionado lo que puedo hacer. ¿Vale la pena tenerlo? Lo tengo. Y después de eso, normalmente estas estrategias de las compañías arrancan hacia el interior. ¿Qué quiere decir eso? Hacia el interior es, yo cojo los datos, la tecnología y todo esto y hago mejor mi negocio. El siguiente paso, como lo veíamos en las primeras láminas de estrategia, es, bueno, ¿cómo me conecto con el ecosistema? ¿Cómo hago más negocios? ¿Cómo genero crecimiento fuera de lo típico que hace mi negocio?
Normalmente esas estrategias de datos arrancan con esa innovación interna, mejorando la operación, mejorándome hacia adentro, pero también me pueden permitir, y ahí es cuando uno ya ve una estrategia de datos avanzada, es decir, tengo mis datos, mejor adentro, pero también genero nuevos negocios, como en el caso que les daba de Amazon y Amazon Prime. Entonces, quiero que se lleven esto, o sea, la estrategia de datos puede ser útil para cualquier sector, cualquier empresa, cualquier tamaño de empresa. El reto es encontrar en dónde voy a usar esos datos, analíticas, CRM, para generar valor en mi compañía. Y muchas gracias por la atención.